Y también agradezco enormemente a Julia Álvarez y Casa, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, secretaria? Qué gusto saludarte. Hola, Juan, el gusto es todo mío. ¿Qué tal? Buenos días. Pues hoy inicia el gobierno de Clara Brugada al frente de la capital del país y tu gestión como secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Julia, deseándote muchísimo éxito en este encargo, pues los retos no son menores para que esta ciudad siga siendo, como dijo Alejandro von Humboldt, y luego le robaron varios escritores, la región más transparente. Julia, ¿cómo lo tomas? Pues sí, como bien lo dices, la Ciudad de México tiene, en tanto la cantidad de personas que vivimos en un mismo territorio y la importancia en términos económicos, etcétera, que tiene para el país, tiene importantes retos en términos medioambientales. Y además tiene una particularidad muy interesante la Ciudad de México que no tienen otras capitales como estas, que es en un territorio donde se concentra una población urbana muy importante, hay una densificación urbana muy importante. Al mismo tiempo hay un importante porcentaje de la ciudad que es suelo de conservación. Esto no lo sabe toda la gente, pero más de la mitad del territorio de la Ciudad de México, casi el 60% del territorio de la Ciudad de México, se considera suelo de conservación. Entonces, esto nos coloca en una situación muy particular y es a partir de ahí, además, desde esta ventaja que tenemos en la Ciudad de México, que queremos encabezar pues los trabajos desde la Secretaría del Medio Ambiente. Voy a enumerar solo algunos de los grandes retos que vamos a tener. ¿Sí? Solo para colocar sobre la mesa a partir de dónde vamos a estar trabajando. Primero Oye, Julia, nos cae la pausa. ¿Tienes oportunidad de aguantarnos unos minutitos rápido? Y empezamos con estos puntos importantísimos que además lo que nos acabas de dar a conocer sobre la zona de conservación también es de primera importancia. ¿Regreso contigo, Julia? Claro que sí. Pues sí, decía yo que antes de enumerar algunos de los puntos sobre los cuales vamos a estar trabajando desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, hay un paraguas que es común a todas las secretarías y que es la forma en la que Clara Brugada propone gobernar la Ciudad de México, que es tener una mirada multidimensional sobre los retos y los problemas que vamos a enfrentar. Solo así se pueden resolver de manera seria, de manera profesional, de manera integral, es la palabra que ella usa, los retos a los que nos vamos a enfrentar. Y por otro lado también ella propone tener un enfoque metropolitano, y resalto esto porque particularmente para los temas medioambientales es importantísimo el enfoque metropolitano. Las barreras políticas territoriales son invisibles en términos socioambientales, y es importantísimo que las soluciones, en tanto que los problemas son metropolitanos, las soluciones también sean metropolitanas. En ese sentido, de hecho, para la ciudadanía le importa saber que ya estamos teniendo, incluso antes de la toma de protesta, que es el día de hoy, ya tuvimos algunas reuniones en la transición, unas mesas de trabajo metropolitanas en donde están representados los gobiernos de las entidades federativas que tienen colindancia con la Ciudad de México, y justamente el jueves pasado tuvimos la primera reunión de trabajo para los temas medioambientales, y es ahí donde planteamos 3 de los principales retos que vamos a enfrentar desde la Secretaría. El primero es calidad del aire. Aunque han habido avances importantísimos con la Secretaría a cargo de Marina Robles y por supuesto de la presidenta Claudia Sheinbaum, se hicieron avances de verdad muy significativos en este tema que es tan complejo de resolver. Hay un equipo técnico muy preparado que lleva varios años a cargo de este tema. Sin embargo, hay todavía un eslabón importante para resolver aún más de fondo, que es tener un gran acuerdo metropolitano por la calidad del aire. Estamos trabajando sobre ello. ¿Acuerdo entre quiénes? Perdón, secretaria Julia Álvarez y Casa, un gran acuerdo en la Ciudad de México para la calidad del aire. ¿Quiénes participaríamos? ¿Toda la ciudadanía, dependencias, iniciativa privada? ¿A quién se está convocando? Sí, serían principalmente entre los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México, que es principalmente, y de Morelos, donde se focaliza importantes retos para este tema. Una buena parte, solo para dimensionar, para que la audiencia dimensione de qué estamos hablando, del parque vehicular que circula en la Ciudad de México,
más del 60% aproximadamente está matriculado en el Estado de México. Entonces, como con nuestros vecinos del Estado de México, pues hay una convivencia cotidiana, intensa, permanente. Es muy importante que vayamos caminando hacia la homologación de criterios en beneficio de todo el Valle de México. Entonces estamos en la construcción, hay muy buen diálogo, hay total disposición. La verdad es que hay condiciones inmejorables para trabajar coordinadamente en beneficio de la ciudadanía y vamos hacia allá construyendo un acuerdo metropolitano por la calidad del aire. El segundo tema, que también es un tema de coordinación metropolitana, es el tema de la tala ilegal. En la Ciudad de México hay una importante parte del territorio que son bosques. Tenemos suelo forestal que además provee de servicios ambientales muy relevantes para la Ciudad de México. Es el pulmón verde de la ciudad, que provoca que se recarguen los mantos acuíferos. Para decirlo de manera sintética, gracias a esta zona la vida es viable en la Ciudad de México. Entonces es por eso que nos importa muchísimo que se conserven. Y ahí hay un reto importante con el tema de la tala ilegal. Se han hecho esfuerzos muy, muy, muy relevantes, pero sin duda, pues es algo que tenemos que nosotros seguir enfatizando. Y en la gran problema, perdón, secretaria, es un problema que preocupa enormemente la tala ilegal de árboles, sobre todo en la zona de la Jusco, en la zona de la salida de Tlalpan, en la zona del Xitle, no exento Magdalena Contreras, en fin, zona rural de la capital del país que, como has mencionado en muchas ocasiones, es muy buena parte de su territorio. ¿Cómo combatir esto desde distintas perspectivas? Ya que nos decía secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez y Casa, que el gobierno de Clara Brugada tiene pues muchas perspectivas en su forma de operar. Así es como va a gobernar. No solo es seguridad. Exactamente. El tema de la tala ilegal es un buen ejemplo de eso. Podría pensarse que es un tema medioambiental, sin embargo, también es un tema de seguridad pública, pero también es un tema de vivienda, pero también es un tema de atender de manera pues integral, entender cuáles son las causas de que están provocando esta tala ilegal. Y definitivamente cuando uno entiende las causas, tiene que proponer soluciones múltiples, porque las causas son múltiples. Entonces, estamos encabezando esta tarea y bueno, pues vamos construyendo hacia también una coordinación metropolitana para atender el tema de la tala ilegal, porque si no lo hiciéramos de esta forma, sería parcial la atención del problema. Hay que atenderlo con Huitzilac y con otros pueblos colindantes donde pues ya se tiene mapeado, ya se sabe que proviene buena parte de los talamantes que se dedican a esta actividad. El otro punto que diría yo que es muy, muy importante es el tema de los residuos. La Ciudad de México, en tanto la densidad poblacional que habitamos esta gran capital, pues generamos una buena cantidad de residuos, 14,000 toneladas de residuos sólidos urbanos diarios es lo que se genera. Y se ha resuelto con el gobierno de la presidenta, se invirtió mucho en plantas de selección para que ya no se fueran a rellenos sanitarios donde se generan pues otra enorme cantidad de problemas. Clara Brugada quiere poner énfasis muy, muy importante. Las ciudades del presente y del futuro le están apostando a la atención integral de generación de residuos. Entonces es muy importante que también la Ciudad de México se ponga a la vanguardia en este tema y otra vez es un tema metropolitano. Buena parte de nuestros residuos acaban en espacios, en rellenos en el Estado de México. Entonces sin duda hay que tener una coordinación, pero desde la Ciudad de México se va a hacer un esfuerzo muy, muy importante. Entonces nada más para enumerarte tres de los grandes retos que vamos a enfrentar. Bueno, además el cambio climático, que no solo es un reto de la Ciudad de México, sino del país y del mundo en general. Estamos actualizando el programa y la estrategia por la acción climática y eso se deriva en muchísimas propuestas y programas para combatir la generación de gases de efecto invernadero, que además ya estamos viviendo las consecuencias en carne propia. Hace algunos años se hablaba del cambio climático así como una posibilidad futura, hoy ya lo estamos viviendo. Otis en Acapulco es un ejemplo de ello, etcétera, etcétera. Entonces, solo para terminar de manera positiva, después de enumerar algunos de los retos con los cuales nos vamos a enfrentar y los vamos a asumir con muchísima responsabilidad y compromiso, es que queremos construir una ciudad
aún más sustentable, aún más verde. Queremos reforestar una buena parte de la zona urbana de la Ciudad de México, queremos reverdecer la ciudad, queremos que florezca, y la única manera de que esta ciudad sea viable a mediano y a cortísimo plazo es poner en el centro los temas medioambientales. Tiene que estar en el centro de absolutamente todo, Julia Álvarez y Casa, el recurso más valioso no solo de la ciudad, del país, sino del mundo, son nuestros recursos naturales. Decía Miguel Ángel de Quevedo hace 100 años, una especie que basa su economía en bienes no renovables está destinada irremediablemente a la extinción. Hace 100 años lo decían y no lo escucharon. Julia, te deseo muchísimo éxito, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en este encargo, en esta gestión, y espero seguir conversando contigo de todos los temas relacionados con el medio ambiente en la capital contigo pronto. Claro que sí, por supuesto. Si algo ha dicho la jefa de gobierno entrante es que vamos a hacer un gobierno abierto a la ciudadanía, un gobierno que escucha, un gobierno que atiende las necesidades. Así que, por supuesto, los canales abiertos las veces que sean necesarias. Estoy llegando aquí a la toma de protesta de Clara Brugada en el Congreso y se siente un ánimo, pues un fervor, una fiesta en la calle. Estamos muy contentos de que hoy sea finalmente la jefa de gobierno y vamos a acompañarla con total responsabilidad en esta encomienda. Gracias, Juan, un abrazo enorme a ti y a tu auditorio. Abrazo de regreso a ti, secretaria Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, y una vez más mucho éxito en tu gestión. Y mañana, Felipe, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, un abrazo, saludos a todo el auditorio. Pues acabamos de escuchar conversaciones, estuvimos en este espacio con César Carabioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, y también con Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la capital del país. Felipe López Venerori, hoy inicia el gobierno de Clara Brugada en la capital del país. Hoy rinde protesta como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues el segundo piso de la Cuarta Transformación en la capital del país. Cimentado, ¿tú cómo ves lo que viene? ¿Tú cómo ves lo que sigue? Bueno, mira, para empezar es importante recordar que es la tercera jefa de gobierno que va a tener la Ciudad de México. La primera, como recuerdan, fue, aunque sea interinamente, Rosario Robles, pues luego ya se fue para otras vías. Claudia Sheinbaum y ahora Clara Brugada. Las tres vienen o provienen de una visión muy progresista que habla mucho del carácter de la Ciudad de México, del carácter electoral de la Ciudad de México. Clara tiene una experiencia de más de 40 años, Juan, amigos del auditorio, en política de base. Empezó allá en el oriente de la ciudad, en movimientos populares de barrio, reclamando derechos de vivienda, de agua, etcétera, y ha crecido políticamente, o sea, es una experiencia considerable, parecida, por cierto, a la de Citlali Hernández, que también viene de base, de un trabajo de base. No son estos políticos que surgen de la, digamos, de la élite o de la academia, aunque Clara es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, pero conoce muy bien la ciudad, conoce muy bien sobre todo las condiciones de vida de esa gran parte de la Ciudad de México que no siempre es atendida por las políticas públicas. Entonces, creo que sí hay un buen cimiento, creo que ha tenido experiencia legislativa, ha estado implicada en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ha sido una militante fiel, ha apoyado intensamente a Andrés Manuel López Obrador y creo que puede hacer un trabajo en conjunto con la actual presidenta Claudia Sheinbaum de muy buen nivel en la Ciudad de México. Creo que vienen tiempos interesantes, hay muchísimos temas que se tienen que abordar, desde luego, y antes que nada, quizá el principal problema de la Ciudad de México es y seguirá siendo el agua. No solo se trata de que, digamos, se surta el agua, sino cómo cuidarla, cómo atender responsablemente las fugas, todas estas cosas que son terribles. Uy, Felipe, este es un problema, perdón, que se plantea desde hace décadas. Cada administración que llega, plantea también una serie de acciones para resolverlo. E históricamente sigue siendo un gran lastre, aunque en la administración de Claudia Sheinbaum sí se repararon una enorme cantidad de fugas que no tiene precedente con otras administraciones. Aún el camino es muy largo y hasta en temas económicos, o sea, sale más caro para cualquier gobierno de la Ciudad de México el no repararlas
por la cantidad de agua que se desperdicia y las implicaciones económicas que esto tiene, pero soltar la cantidad de dinero que se requiere para tapar todas las fugas, no hay presupuesto que lo aguante, Felipe. Es un problema muy profundo y muy complicado de resolver, en el cual no ha faltado voluntad. No ha faltado voluntad. Lo que quizás se ha faltado, Juan y amigos del auditorio, es generar una cultura del agua entre la población. Uno de los problemas graves que hemos visto, por ejemplo, es cómo se contaminan las diferentes presas en la Ciudad de México con basura. Y eso es algo que luego, cuando viene la época de lluvias fuertes, particularmente este año que fueron muy intensas, pues tenemos los problemas de las inundaciones, tenemos los problemas precisamente de que no se puede surtir adecuadamente el agua. Entonces, sí es importante, ojalá. Desde luego lo del presupuesto tienes toda la razón, pero desde luego se puede emprender una campaña muy seria de educación para la cultura del agua, ¿no? Por otro lado está el problema de la seguridad. Ha ido creciendo la presencia de grupos del crimen organizado en la Ciudad de México. Ya no solo son estos robos o estos, digamos, pleitos que de repente se dan por razones de tierra o vecinos, etcétera, sino que ya hay una actividad creciente de narcomenudeo, digamos, una serie de actividades de economía informal, en donde se mete muy seriamente el crimen organizado y diferentes grupos ahí, y es un reto importante para Clara Brugada y quien vaya a estar al frente de la seguridad pública en la Ciudad de México. Y también por parte de la Secretaría de Gobierno en este tema para realizar las gestiones correspondientes con las alcaldías, porque me consta, Felipe López Veneroni, lo vi desde esta trinchera del periodismo, como alcaldías de oposición en el sexenio anterior no aceptaban ayuda o intervención por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país en hechos muy específicos, porque la seguridad no depende de las alcaldías, depende de gobierno central, y los resultados de seguridad de las alcaldías dependen de gobierno central y se deben a ellas, pero en casos muy particulares, en casos muy específicos, de eventos específicos, no aceptaban la colaboración o incluso la impedían. Tendrá que haber voluntad política por parte de todos los actores, y bueno, me decía el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, que hasta el momento parece que todas las alcaldías, incluyendo las de oposición, tienen voluntad para poder llevar a cabo una relación institucional que beneficie a los ciudadanos. Esperemos que sea así, porque parte del éxito de este gobierno que inicia hoy tiene que ver con la relación en las alcaldías, Totalmente, y es que es un problema nuevamente de construcción de tejido político. Creo que sí es factible espero que la oposición haya entendido la lección histórica que ya en 2 sexenios se les ha propinado, es decir, en 2 procesos electorales federales, y que entiendan que es mejor colaborar en beneficio de la población en general que andar defendiendo estas pequeñas parcelas de poder que no los ha llevado a gran cosa. Sí es muy importante que se haga este tejido, esta voluntad política para que se puedan atender este tipo de problemas, lo del agua, lo de la seguridad, y repito algo que es importantísimo en esta ciudad, el problema de la economía informal, ¿no? Que está generalizada, y hay que ver la manera de cómo lograr una mayor institucionalización, una mayor captación de recursos para la propia ciudad, sin afectar los intereses, pues, de los diferentes actores económicos. Pero sí hay cosas ahí que hay que enfrentar de manera muy directa, y ojalá que se desideologice la atención de este tipo de problemas. Pues Felipe López Veneroni, te agradezco como siempre muchísimo que nos hayas acompañado y te mando un abrazo. Un abrazo y muchos saludos. Y me enlazo al Congreso de la Ciudad de México con mi compañera Jenny Valencia, porque pues ya está a punto de iniciar esta rendición de protesta de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Jenny, muy buenos días, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y bueno, el ambiente está todo lo que da a vísperas de que se dé esta toma de protesta. Te quiero comentar que nos encontramos afuera del Congreso de la Ciudad de México, en donde en las próximas horas tomará protesta Clara Brugada como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Cabe indicar que a las 10:30 de la mañana se tiene previsto que arribe también a este recinto legislativo la presidenta Claudia Sheinbaum para que inicie esta toma de protesta. Cabe indicar también que a las 9 de la mañana
se tiene contemplado que inicie los posicionamientos de las fuerzas políticas en este recinto legislativo, en este Congreso local de la Ciudad de México. Y bueno, espera también que después de que se dé esta toma de protesta, Clara Brugada también realice un recorrido, salude a los simpatizantes y a las 12:30 de la mañana acuda al Teatro Metropolitano, en donde se va a llevar a cabo precisamente este pronunciamiento que dará a los ciudadanos para dar mensaje en cuanto a sus acciones de gobierno, y posteriormente realizará una caminata a través de las calles del primer cuadro de la Ciudad de México, pasará por 5 de Mayo para ingresar al ayuntamiento e iniciar así sus actividades como la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México. Como podemos escuchar, Juan, la verbena, la batucada, desde antes de las 7 de la mañana arribaron los simpatizantes a este punto, Allende y Donceles, donde se encuentra el Congreso de la Ciudad de México. Muy temprano arribaron con este entusiasmo para poder saludar a Clara Brugada en cuanto ingrese a este recinto y también a su salida rumbo al teatro.